Bien, estamos en el Instituto del Perpetuo Socorro. Finalmente llegó el día de la charla debate con Lucas Raspal, que nos está acompañando. Nico, un poco a modo de presentación, un poco has tenido mucho que ver en la presencia de Lucas en Chañar hoy. Hay mucho público, muchos docentes. La primera parte de la charla, evidentemente que ha sido muy intensa, muy interesante. El silencio así lo manifestaba. Bueno, quisiera que nos contaras un poco cuáles fueron los motivos por los cuales Lucas hoy está en Chañar, para después hablar con él con respecto a lo que está disertando hoy en nuestro pueblo. Sí, ¿qué tal? Marcelo, buenas tardes. La idea de traer a Lucas para compartir un espacio de encuentro en lo que concierne a las neurociencias y a la educación fue una iniciativa porque lo conozco de hace un tiempo. Es una persona que, como dije en la presentación, a la cual admiro y respeto mucho desde su humildad en el conocimiento. Él fue profesor mío en la universidad, es docente universitario, es psiquiatra, es psicoterapeuta, además de tener un vasto recorrido en lo que tiene que ver con las neurociencias y de organizar congresos en su ciudad natal, en el Rosario. Me parecía una buena opción traerlo para conversar un poco, para dar vueltas juntos con los educadores en estas cuestiones que son tan interesantes y que bueno, como se han quedado en evidencia, son también muy convocantes, ¿no? Despiertan mucho el interés de parte de los docentes, la participación así ha quedado demostrada. Y bueno, le agradezco como siempre a Lucas que haya podido venir y mostrarnos un poco acerca de su recorrido y de este último libro, Neurociencias para Educadores. Bueno, voy a iniciar la charla contigo, Lucas, bienvenido a Chañar, con lo que escuché prácticamente sobre el final de la primera parte de la charla, cuando hablabas de esta eminencia sobre que es Facundo Manes y lo que ha significado la palabra neurociencia desde todo punto de vista, ¿no? Se puso la palabra sobre el tapete y a partir de allí salieron un montón de disparadores, seguramente distorsionando el sentido profundo de lo que significa este tema que estás tratando hoy, pero digo, ¿cómo responde la mente humana ante determinadas cosas de acuerdo dónde está posicionada la persona que las dice? Sí, por supuesto. Bueno, tomo desde donde vos contabas, ¿no? Desde la aparición de Facundo Manes en medios masivos de comunicación y diversos libros que cada vez más fueron interesando a las librerías y se venden, el término neurociencias está arriba de la mesa. Entonces, quizás sea por ese motivo que jornadas como esta convoquen a 130 personas ahí hoy, lo cual es muchísimo. A mí realmente me alegra y me permita quizás echar un poco de claridad frente a un término que está como muy manoseado. Entonces, así podemos todos juntos construir el conocimiento. Poner claridad, eliminar dudas, es la forma más seria de hacerlo. Y como nosotros trabajamos con lo más importante que puede existir en el mundo, que son personas, iniciando desde niños, vale que lo hagamos con conocimiento. Por eso celebro reuniones como estas. Yo no soy el orador más distinguido del planeta, pero le pongo mi mejor empeño. Seguro. Tiene que tener un poco de color a veces la oratoria para poder llegar mejor con el mensaje. Nombrabas en la charla las inteligencias múltiples, la teoría 1, Gardner, hace más de 20 años o 20 años que está girando en torno a la teoría 1. ¿Se aplica, se lleva adelante, es resistida todavía? Porque evidentemente que se habla mucho, uno cuando la lee parece que es una cosa novedosa, maravillosa, pero evidentemente que tiene muchas cosas que todavía no están claras en cuanto a la aplicación o la puesta en marcha en el aula. Sí, todavía faltan cosas por hacer, ¿no? Pero para esto sirven estos encuentros. Yo creo que las neurociencias desde su lugar son disciplinas que sostenidas en el paradigma científico van mostrando un poco cómo funciona el cerebro. De eso se tratan las neurociencias.
no van a proveer las soluciones que necesita la educación en nuestro país. La crisis es muy compleja y quizás involucra factores que exceden largamente a las neurociencias. Entonces, todo lo que yo pueda contar o que podemos leer, que podemos charlar, cuánto mucho va a oficiar como disparador para generar algunos cambios. De todas formas, la receptividad que tienen los docentes respecto de estos temas, yo creo que traducen que ellos viven la crisis. Entonces, vos bien decías, todavía no sabemos muy bien cómo articular lo que estamos escuchando o cómo llevarlo a lo concreto en la práctica en el aula. Bueno, estas reuniones vienen a eso, vienen a intentar de que uno cuente desde su lugar, el otro desde su disciplina aporta, alguien con más recorrido pedagógico suma alguna otra mirada y así todos juntos vamos encontrando algunas respuestas a esto que es tan complejo, que es la crisis educativa. Bueno, el resultado de estos encuentros, bien lo dijiste cuando comenzaste la charla, que te permiten recorrer el país, encontrarte con docentes de distintos lugares de la Argentina, de distintas realidades. Marcaste muy bien en la charla que no es lo mismo un lugar que el otro, que eso es algo que, bueno, lo podemos aplicar a muchos ejemplos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las realidades de la Argentina tan extensa. ¿Cuál es la experiencia que te llevas de cada lugar y cómo la volcás en tu experiencia propia? Eso para seguir adelante, bueno, para plasmarla en un libro o seguramente empezando a evaluar futuras formas de pensar o de trabajar nuevas ideas. Bueno, lo cierto es que esto para mí es como tiene algo de milagro, ¿no? Esas cosas que pasan en determinados momentos de la vida, que yo esté girando por distintos puntos charlando. Lo cierto es que el que aprende soy yo cada vez que voy a un lugar y me llevo de ese lugar. Primero, bueno, relaciones, como en este caso la estoy mirando a Daniela que se queda allá a la sombra, pero ella, Celina, Nico, a todos les agradezco un montón que me hayan permitido estar acá. Me llevo primero eso. Relaciones, buenas intenciones, siempre una misión muy clara de apostar por la educación. Y después me llevo lo propio de cada territorio que piso, que son las experiencias, y eso a mí me enriquece muchísimo. Y si en este caso me toca hoy ser el mensajero en este punto, tengo la suerte de poder ir captando un poco más de información y de conocimiento de los que hablan conmigo, porque yo aprendo muchísimo. Yo siempre lo digo, yo cuanto mucho sé algo de neurociencias, pero hay docentes con los que hablo que tienen 30 años de piso. Ellos me van a enseñar a mí, no hay ninguna duda. Hay una experiencia previa, que es en el terreno, en el lugar de trabajar todos los días, que permite, ¿no es cierto?, todos los años un cambio de distintas actitudes de los distintos alumnos que van entrando. Hay un cambio de un año al otro, hay un cambio generacional muy grande. ¿Cómo trabajamos el cambio generacional que es tan violento de nuestras generaciones, de generaciones que vienen después de mí, a las generaciones nuevas, a los chicos que nacieron después del 2000, a los de 2010, o sea, que van evolucionando notablemente para asombro nuestro, ¿no? Sí, para asombro nuestro. A ver, yo soy de una generación, yo tengo casi 40 años. Yo nací en una época en que las cosas eran distintas respecto de ahora. Vos naciste en una época en la que las cosas eran distintas respecto de la mía, y así estos giros se van presentando al menos cada 10 años. Los chicos hoy nacen con teléfonos en la mano directamente, parece que vinieran con genes que manejan el YouTube como si fuera una mamadera, y todo eso nos obliga a nosotros a repensar cuestiones respecto de la educación y no quedarnos en la queja. Yo lo que realmente celebro de reuniones como esta y que las comunas se pongan las pilas, intenten, es salir de esa queja de la educación está re mal, los padres no participan o los docentes no tienen buena voluntad o no tienen vocación como antes. Acá lo que se está intentando en este momento, hoy en Chañar al menos, es que la gente participe, que los docentes sí se involucren y lo hacen de la mejor manera que se pueda hacer, que es generando espacios de capacitación. Así todos juntos vamos a ir viendo lo que los docentes cuentan respecto de los alumnos, esta generación, cuáles son las complicaciones de esta generación y no quedarnos con libros de hace 30 años que daban muy buenas respuestas para problemas de hace 30 años. ¿Cómo hacemos los padres, Lucas, para ayornarnos a esta situación cotidiana de evolución permanente
que nos trae problemas, que nos trae conflictos, que nos trae cuestionamientos, que a veces nos deja totalmente vulnerables frente a lo que pasa con nuestros hijos o con la sociedad en el entorno de nuestros hijos? Bueno, no es tan sencilla esa pregunta. O quizás es sencilla la pregunta y no es fácil encontrar respuestas. Bueno, yo soy papá de 2 hijos y me toca también atravesar esta dificultad. En primera persona, creo que lo que siempre se puede hacer es conocer. Desde hace muchísimo tiempo hay líneas, si se quiere, de pensamiento o teorías que van dándonos algunas pautas de ese librito que siempre quisimos, que es el librito para ser padres, ¿no? Todos somos padres en el momento en que engendramos niños, pero no sabemos muy bien qué hacer. Hoy hay muchísimas personas que, en función de la divulgación de la ciencia, ya sea la psicología, la medicina o cualquier otra disciplina llegada a esto, nos cuentan cuáles pueden ser buenas maneras. Por ejemplo, nosotros respecto de la crianza hablamos mucho de un concepto que es crianza respetuosa. Cómo se marcan los límites, por qué no determinados retos, por qué nunca el uso de la violencia, cómo aprender a ser sensible a las cosas que le pasan a los chicos, cómo mostrarnos disponibles. Hay mucho que se puede contar, hay mucho que se puede escuchar y hay mucho que se puede reelaborar de manera conjunta para ser cada día un poco mejor padre, vos, yo y todos. Cuando hablabas en la charla, en el inicio, hablando de la evolución del cerebro, y hablaste de los gestos, de las emociones que se marcan en el rostro, y después, mientras ibas charlando, apareció en la pantalla una palabra que es Wi-Fi, y me surgió una idea de cómo el hombre replicó esa gestualidad humana, sanguínea, en lo que es la palabra, en el Wi-Fi, ¿no? en la tecnología. O sea, es una réplica exacta, tal vez, de esa conexión que vos explicabas que hay entre 2 personas o que están emocionalmente conectadas. Sí, fíjate si será tan exacta que nuestro Wi-Fi también se cuelga, ¿eh? Sí. No es solo el otro. Cada tanto no nos estamos conectando, pareciera como que los satélites no están bien alineados, porque nuestro Wi-Fi debería estar 24 horas abierto y no lo está. Por eso pasa esto que vos de alguna manera insinuabas, que quizás llega el papá o llega la mamá a la casa y no tienen el Wi-Fi abierto. Y yo lo puedo entender porque todos estamos corriendo mucho, tenemos que trabajar, tenemos preocupaciones, cuentas que pagar, pero ese Wi-Fi no lo tenemos que apagar, porque ese Wi-Fi es la mejor apuesta por la salud de nuestros hijos. Entonces, apaguemos la heladera si quieren, pero no el Wi-Fi emocional. Para cerrar, si tuvieras que dar una definición de neurociencias, una definición para que todos pudiéramos interpretarla o entenderla en el común de la gente de la calle, que andamos todo el día y por ahí no tenemos tiempo de buscar esa definición o no estamos atentos a la definición. Bueno, lo voy a hacer súper casero, ¿eh? para que sea bien criolla. Son un conjunto de disciplinas, de miradas, que bajo el rigor del método científico buscan explicar cómo funciona todo lo que podríamos englobar dentro de lo neuro, que excede al solo órgano tan conocido que es el cerebro, para hablar de todo el sistema nervioso. De eso se tratan las neurociencias. Muchas gracias. Gracias a vos.